Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá reunidos para la presentación del libro de la doctora Ana Sagastume, de Vapor al Diesel, Memorias de Ferroviarios de Junín, 1948-1973. Nos acompañan también las doctoras Luisina Agostini y Solange Godoy. Luisina, a la autora la presentaré después. Luisina es doctora en Historia y profesora de Historias de la Universidad del Litoral. Es parte del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales del CONICET en la Escuela de Historia de las Facultades de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Sus investigaciones se centran en el mundo del trabajo ferroviario en Argentina durante la segunda mitad del siglo XX, desde una perspectiva que articula clase y género. Y la doctora Solange Godoy es doctora en Sociología, becaria postdoctoral del CONICET y estudia los cruces entre género, trabajo y emociones en el mundo ferroviario. Trabaja en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín. Primeramente nos va a hablar la doctora Luisina Agostini. La palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a ir a plantear aquellas impresiones que me generaron el gran libro de Ana Sagastume. En primer lugar, me parece interesante rescatar el contexto de producción del libro y el contexto de inserción de esta publicación en el campo académico. Eh, Primero que este libro es el resultado de una tesis doctoral que a su vez formó parte de un trabajo de investigación largo y contemporánea con nosotras, porque de alguna manera en todo este proceso he estado en contacto con Ana, hemos compartido espacios diferentes en los cuales hemos discutido, hemos compartido documentación, hemos compartido miradas sobre distintos procesos que estudiamos, ¿no? Eh, y también me parece que este libro merece celebrarse en el sentido de que es un aporte para el campo de la historiografía. Y acá me parece importante pensar en cómo Ana llega a la historia, porque ella es de origen licenciada en comunicación social y entonces para abordar el mundo ferroviario, que es el libro anterior que Ana tiene, ella decidió meterse en la historiografía y hacer un doctorado, digamos. Entonces me parece que eso primero es fundamental. O sea, la recibimos las historiadoras en el campo de la historia, Ana, y en ese sentido es que yo veo que este libro recorre y abona tres cuestiones. Primero, la historia oral, después la historia local y la historia de la industria ferroviaria. Y acá es interesante, el título del vapor al diésel permite temporalizar, o sea, Ana va a temporalizar el proceso técnico del cambio de funcionamiento del ferrocarril, o sea, el paso de lo que significaba el trabajo en toda un andamiaje dedicado al sostenimiento de las locomotoras a vapor y la transformación compleja al diésel. Y eso no puede desgajarse y despegarse de la mirada que Ana hace sobre los sujetos. Aquellos que han vivido los procesos, por lo tanto, la otra arista, que es la memoria de los trabajadores sobre ese periodo histórico, es el eje fundamental de su libro, en donde ella va a articular la vida laboral de los trabajadores de Junín en un periodo de larga duración. Eso es interesante porque muchas veces podemos quedar como atados a periodizaciones impuestas y es un desafío construir nuevas periodizaciones. O sea, nosotros proponer desde la investigación que hacemos un abordaje en la larga duración. Entonces, esta larga duración entre la nacionalización eh, y el 73 es un tiempo largo, pero que hace que ella se detenga
no solamente en los procesos y acontecimientos nacionales, sino en aquellas cuestiones situadas, ¿no? Situadas en Junín. Entonces, el caso de Junín es el lugar en donde ella decide anclar y situar las experiencias, pero no de una manera arbitraria, sino de una manera que tiene que ver con la complejidad del escenario laboral existente. Entonces, acá es interesante esto de ver, bueno, cuáles son los temas y temas que tienen un anclaje nacional, pero que en Junín requieren tenerse en las particularidades. Por ejemplo, bueno, una de las cuestiones es la huelga del 61 en Junín, que es un episodio de lucha colectiva a nivel nacional y que ella le da una impronta, por lo que supone reconstruir ese caso desde las memorias, ¿no? Entonces, en esto de las memorias, donde la historia oral es un eje en su libro. Y acá es interesante porque ella hace referencia a las 22 entrevistas y también, digamos, a otras entrevistas que son articuladas, pero no se queda con o sea, ¿por qué nosotros decimos que es un aporte de la historia oral? Porque, digamos, no se queda con recuperar las entrevistas solas, sino que las toma como una fuente, las convierte en una fuente, eh, y entonces estos testimonios le permiten trazar distintos ejes de trabajo que componen los capítulos del libro. Entonces acá es interesante esto de ver, bueno, eh, aquello que no podemos indagar de otra manera, las podemos indagar a partir de las entrevistas y de este abordaje de la historia oral. Por ejemplo, la recuperación de los sentidos asociados a la historia del ferrocarril en Junín, las experiencias de las trayectorias de los trabajadores, o sea, digamos, el mapeo de cuestiones en común que tienen estos trabajadores que han transitado su vida laboral la mayor parte de este periodo que ella elige trabajar. Eh, y también me parece que como parte de la historia de la industria ferroviaria, es un aporte importante porque ella va a explicar procesos laborales que existen en estos talleres, que existieron en estos talleres, comunidades de producción. Entonces ella va a explicar, bueno, las funciones, las especializaciones, las características de este proceso de trabajo, eh, atendiendo a Junín como un centro laboral. Entonces va a complejizar un poco aquellas eh, o aquellos escenarios que por ahí se tienden a naturalizar del ferrocarril, y ella va a atender también a la interacción de educación y trabajo, a los saberes del trabajo como componentes fundamentales para poder atender a las experiencias de los sujetos, ¿no? Y también a situar a Junín dentro del plano del trabajo ferroviario a nivel nacional. En ese sentido es que la nacionalización aparece como un hito, y acá hay como varios hitos, o sea, la nacionalización como un hito en sí mismo, que se articula con experiencias y trayectorias laborales de esas historias personales que aparecen en el capítulo 1, que también son constitutivas a partir de otro hito, que es el ingreso al ferrocarril. O sea, el ingreso al ferrocarril es un hito personal de los trabajadores que lo dicen, que lo expresan, eh, y a partir de ella va trazando historias individuales, pero también historias colectivas, porque de alguna manera sus entrevistados, y esto, bueno, las que hemos hecho historia oral, sabemos que los entrevistados pasan por sus recuerdos a partir de aquello que nosotros les preguntamos, y entonces hablan de ellos, pero también hablan con otros. Entonces, aparece una historias personales, pero también historias colectivas, de talleristas, de maquinistas, eh, y de alguna manera piensa Ana en la importancia de colocar a estos recuerdos
en ciertas representaciones locales que existen sobre procesos generales, pero que son estudiados desde la mirada de los sujetos. Y por ejemplo, el periodo inglés es considerado por los trabajadores por la autora como un antes y un después, si se quiere, y tiene un abordaje como una construcción colectiva que se relaciona con la configuración de ciertas relaciones sociales, laborales, que tienen que ver con la eficiencia, con la calidad, y que esas cuestiones tienden a ponerse en tensión a partir de la nacionalización y del proceso que continúa luego en el ferrocarril y que de alguna manera empieza a plantearse como los problemas asociados al funcionamiento del ferrocarril en la Argentina. Y entonces acá es interesante ver, digamos, cómo estas trayectorias, también un hallazgo, digamos, de fuentes que le permiten a ella plantear a los sujetos en una larga duración, que eso es algo que es difícil de conseguir, digamos, de conseguir trabajadores lúcidos que puedan tener un abordaje largo y general, hace que también ella pueda pensar la inserción del trabajo adentro de la familia ferroviaria y adentro de Junín. Entonces, de alguna manera a un abordaje desde la clase obrera, es decir, cómo se configura la clase obrera ferroviaria de Junín. Me parece que las memorias sociales que ella está considerando son interesantes de tensionar entonces con ciertos momentos axiales, en algunos casos traumáticos, en otros no, que tienen que ver con esta larga historia del ferrocarril. Y me parece que el empleo ferroviario es un eje y un problema, porque ella también va a atender a la masculinidad, a los saberes y a la profesionalización de los servicios. Y me parece que hay un aporte interesante, que si bien ella sitúa a estos trabajadores también como parte de una dinámica sindical, atendiendo a la Unión Ferroviaria y a la fraternidad, ella va a abordar también cuestiones sobre el sindicato de APDEFA, del personal de dirección. Y es un sujeto sindical poco revisitado en la historiografía argentina. Por lo tanto, me parece que hay una agenda de temas pendientes que pueden continuarse y que de alguna manera merecen continuarse. Por eso no sé cuál va a ser la agenda futuro de Ana con este gran libro que estamos presentando, pero me parece que el libro cierra cierra un proceso de investigación de ella, contribuye a la historiografía, pero que también abre, me parece, estudios sobre la agencia ferroviaria que no se reducen a la cuestión nostálgica del pasado, porque tendemos por ahí a simplificar el pasado ferroviario, atendiendo a la cuestión de aquello que nos hace recordar, nos genera una nostalgia, pero me parece que ella va un poco más allá y construye una explicación rigurosa de las experiencias obreras en Junín. Entonces, vuelvo a agradecer, le voy a dar la palabra a mi compañera y amiga Solange. Agradezco a Ana por haberme convocado para decir estas palabras. Obviamente, la felicito, ya lo hice, y espero que sus investigaciones sigan. Si bien uno tiende a quedar agotada cuando termina su tesis y ahora su libro, pero hay que tomar un respiro y me parece que volver a revisar aquellas cuestiones pendientes. Así que muchas gracias. Le doy la palabra a Sol. Gracias, Vicina. Ahora sí, vamos a pasar con Solange para que ella también nos hable del libro. Bueno, muchas gracias. Para mí es una gran alegría la publicación de este libro, compartir el espacio acá también con colegas tan queridas.
Sé que es parte de este trabajo de Ana de unos cuantos años, ¿no? De investigación. Yo tuve la oportunidad también de compartir con Ana en algunos eventos científicos, aspectos parciales de esta investigación, en los que me tocó escuchar sobre su estudio y verlo hoy reunido en un libro me parece que es algo para celebrar, así que antes que nada, felicitaciones a la autora. Bueno, el libro nos propone un recorrido por dos procesos que son dos procesos que están entrelazados, que son la nacionalización y estas transformaciones tecnológicas que tuvieron lugar en el mundo ferroviario. Lo hace desde las voces de sus trabajadores y reconstruye junto a estos protagonistas esos procesos más amplios, centrándose en relaciones cotidianas, en el lugar de trabajo, incluso fuera de este, en actividades también asociadas al tiempo libre. En suma, acá lo que vemos es una potente conexión entre biografías personales y momentos históricos. Y quiero destacar en particular el trato respetuoso que me parece que tiene la autora con la voz de sus entrevistados. Yo tuve el gusto de visitar Junín en varias oportunidades, sin dudas es una localidad ferroviaria y este libro cuenta ese periodo de la historia de Junín y lo hace desde el trabajo ferroviario, pero además nos aportan varios sentidos, sin reiterar lo ya mencionado por mi colega y amiga Luisina, aporta al estudio del mundo del trabajo, a los vaivenes del transporte ferroviario en nuestro país y específicamente al vínculo profundo que estos trabajadores construyeron con su empleo. Un empleo que, claro está, es mucho más que solo un empleo. Yo voy a centrarme para hablar de este punto en la noción de carrera laboral. Si escuchan un ruido de fondo es el ferrocarril que pasa muy cerca de mi casa, tan cerca que se escucha. Decía que yo me iba a referir a la noción de carrera laboral, examinada puntualmente desde la idea de carrera ferroviaria. Acá la carrera ferroviaria, ¿no? Comienza con este hito, con ese momento de ingreso, que me parece tan significativo, el modo en el que las personas lo recuerdan y mencionan a partir de ese día exacto de ingreso. Ahí entonces aparece este punto de inflexión en la vida de las personas, la idea de proyección, esta expectativa de modificar y mejorar su posición en términos materiales y también simbólicos, es sin duda clave para este grupo obrero. Ana nos habla además de una ligación afectiva que se explica por vínculos familiares, también por estas mismas expectativas de mejora en la trayectoria de vida, entre otras cuestiones. La ligación afectiva es un tema que ella trata para abordar en un sentido más amplio la conformación identitaria de estos trabajadores. Yo voy a hacer mención justamente a este aspecto emocional que está presente en la obra de Ana y cómo podría no estarlo, ¿no? Si, creo yo que no hay modo de hablar del ferrocarril sin que aparezcan nociones tales como amor, orgullo, pero también otras como dolor y tristeza a causa de hechos vinculados al fuerte golpe que sufrieron los ferrocarriles hacia las últimas décadas del siglo XX. Se trata de un amor que implica incluso una lógica sacrificial, que aparece entre quienes tenían tareas más rudas, bajo inclemencias climáticas, por ejemplo, pero también hay una lógica sacrificial en los esfuerzos que hicieron quienes continuaron sosteniendo el sistema en tiempos de deterioro. Esto da cuenta de la relevancia de esta clase de abordaje que nos lleva a cuestionarnos qué están dispuestas a hacer las personas en nombre de ese amor por el ferrocarril. De manera que hay un interrogante implícito por una organización particular de la acción, por una forma de modelar el yo, como diría el sociólogo Claudio Bensecri. Esto nos habla de una actividad significativa que construye un sentido en la propia vida de las personas, en cómo estas personas se ven a sí mismas, qué imagen construyen sobre su pasado, su presente y su futuro, lo cual me parece particularmente relevante si lo pensamos en la clave longitudinal que nos propone Ana. Al tomar esta dimensión temporal, vemos cómo esas trayectorias laborales, esas carreras laborales, nos hablan de algo que yo misma he pensado en clave de carrera emocional, si queremos, ¿no? Por medio de la cual se producen emociones que antes no estaban presentes o
cuya intensidad se modifica con el paso del tiempo, con el tránsito por diferentes etapas de esa carrera laboral. Y como dije, resulta sumamente interesante, creo yo, para indagar qué es lo que están dispuestas a hacer estas personas en nombre de ese amor por el ferrocarril, cómo y con quiénes. Como queda claro en el estudio de Ana, esas emociones tienen aspectos individuales, aunque también sin duda son emociones de índole colectiva, de allí su productividad para el análisis social, dado que juegan un rol importantísimo en las prácticas y los sentidos de estos trabajadores. Por otro lado, hay otra cuestión sobre la cual quisiera hacer referencia, para esto voy a mencionar dos puntos. Uno de ellos es el aporte a una lectura alternativa sobre el proceso de nacionalización, tan sensible, incluso glorificado y valorado por distintas voces de nuestra sociedad. Ana nos muestra los sentidos divergentes que este proceso generó desde las voces de sus interlocutores, cuando muestra que, según cómo ellos lo veían, allí también comenzó la decadencia. Y el segundo punto es el de la fractura dentro de la familia ferroviaria, tema que el autor analiza a partir del caso de la huelga del 61. Es decir, ahí estamos ante un análisis sobre lo que podríamos llamar las dinámicas de inclusión y exclusión dentro del colectivo ferroviario y sobre cómo se estabiliza y desestabiliza la configuración de ese nosotros. Sin adentrarme demasiado en los detalles de esos dos puntos, lo que quiero poner en relieve es el esfuerzo analítico que implica problematizar ciertos lugares comunes. Creo que las ciencias sociales tienen una tarea y un compromiso de aportar a una discusión con rigurosidad y originalidad que los temas que tratamos requieren. Así que en ese sentido, matizar y repensar algunos temas que pueden ser sensibles e incluso a veces incómodos, creo que es parte de asumir ese lugar crítico y valoro mucho que Ana nos haya aportado en ese sentido. A mí me gustaría saber si es posible que la autora nos cuente un poquito acerca del vínculo con sus informantes a la hora de hablar de estos u otros temas en el contexto de la entrevista, también de lo que implicó para la autora misma, dado que entiendo que Ana vive y trabaja en Junín, ¿no? Si bien es una ciudad bastante grande, me gustaría saber de qué modo incidió tratar estas historias. Sé que algunos entrevistados optaron por el anonimato, pero la mayoría no, aparecen allí con su nombre y apellido. De manera que, bueno, me preguntaba por esta exposición o no, que pudo implicarles en su entorno comunitario, su colaboración con el estudio. Y te lo pregunto, Ana, porque para quienes hacemos entrevistas siempre resulta desafiante, ¿no? Construir esos vínculos con nuestros informantes. Bueno, en fin, con esa inquietud termino mi comentario, además de volver a felicitar a la autora, quiero agradecer mucho esta invitación para participar el día de hoy en la presentación de este libro, que además de todo lo que ya dije, tiene una preciosa edición. Bueno, por el momento eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Solange, muchísimas gracias, Cristina. Y ahora vamos a ir con la autora. Antes te voy a presentar. Bueno, Ana es licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación e Imagen Institucional y doctora en Historia. Desde el 2011 viene trabajando con todas estas temáticas ferroviarias y este es su segundo libro, ya que su primer libro salió en 2016, que se llama El Mundo Ferroviario. Como ya dijeron las doctoras que hablaron antes, que la autora, este libro sale de su tesis doctoral que la hizo para la Universidad de La Plata. Ana, toda tuya la palabra. Bueno, gracias. Voy a compartir pantalla para por ahí, no sé si se ve bien o no, está tapando un poquito. Se ve bien, ¿Se perfecto. ve bien? Bueno, Sí. permiso. Bueno, primero muchas gracias, Alfonsina, en ese orden en el que hablaron, Alfonsina, por darme este tiempo que por ahí vos tenés para descansar o para ocuparte de otro tipo de cosas, para participar de esto. También muchas gracias, Solange, por las palabras, a Luisina, por la lectura atenta, por supuesto, por apoyarme, por impulsarme a seguir estudiando. Siempre es muy importante los entornos para este tipo de actividades en que uno está bastante solo, sobre todo, como vos sabés, Alfonsina, en Junín no hay espacios académicos por ahí como hay en Rosario o en Buenos Aires, y es importante estos entornos virtuales como para irnos apoyando también a seguir en esto, ¿no?
Así que bueno, muchas gracias por los aportes. Voy a tratar de responderte después lo que me dijiste, Solange. En principio, bueno, quería exponer por ahí algunos, no sé si se ve bien la pantalla, creo que sí, algunas cuestiones técnicas de lo que es este libro, ¿no? Que es una adaptación de tesis doctoral, ya lo dijeron, que se basa principalmente en una metodología que se llama historia oral, que también se complementa con otras documentaciones en las cuales te agradezco, Alfonsina, también cuánto me ayudaste cuando eras directora del archivo, en esas documentaciones, hallarlas, encontrarlas y ponerlas en contexto. Bueno, y estas entrevistas en particular están basadas en trabajadores ferroviarios que tienen la particularidad de haber ingresado en la empresa entre los años 1940 y 1950, es decir, que ellos transitaron la nacionalización o bien estuvieron muy cerca de esa fecha que tiene lugar en 1948, el periodo que abordo, para dar algunas cuestiones técnicas que permitan a los que están escuchando entender de qué estamos hablando con este libro. El periodo que abordo es 1948-1973. Eso significa que estoy empezando en la investigación cuando el ferrocarril se nacionaliza en el año 1948 y culminando en un periodo que por ahí históricamente en la bibliografía ferroviaria no es tan importante, pero a nivel local sí, porque ocurren una serie de acontecimientos a nivel local en el cual de alguna manera vuelve a florecer el ferrocarril en Junín y culmina en esa fecha cuando cambian una serie de políticas ferroviarias que, digamos, dan por tierra o terminan ese periodo de florecimiento. Así que, bueno, ese es los datos técnicos del ferrocarril, y como por ahí bien Solange lo expresó o también digamos, lo ilustró, había una ligación afectiva muy fuerte entre el ferroviario y su vida, ¿no? Entre esa empresa y su propia vida. No sé si se lee bien, quiero preguntar esto porque por ahí yo no lo veo tan bien. Se me Perfecto, tapa un cachito con las visiones de ustedes, pero perfecto. bueno, no sé bien cómo hacerlo. ¿Se ve bien, No, sí, Alfon? perfecto, perfecto. Perfecto, bueno. Eh, Decía que el libro tiene, me parece, dos ejes. Uno tiene que ver con eso que Solange por ahí plantea, esa ligación afectiva tan fuerte entre el ferrocarril y su vida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí quise compartirles algunos testimonios que plantean esto, ¿no? Que expresan esto que estoy diciendo, ¿no? A mí me duele tanto porque lo he sentido tanto al ferrocarril, lo he defendido tanto, era todo lo que tenía, era mi vida, ¿no? Al ferrocarril lo quise, lo quiero y lo seguiré queriendo. Yo al ferrocarril lo sigo amando, pero es imposible volver. O sea, son todas expresiones que dan cuenta de esa profunda ligazón afectiva que tenía el ferroviario con su empresa, ¿no? Es por ahí impensado imaginar que hoy uno tenga esa ligazón afectiva tan profunda. Entonces lleva esto a la pregunta de por qué existía esa ligazón profunda entre el ferroviario y su vida, ¿no? Decía yo que tenía dos ejes, por ahí me olvidé de comentar esto, uno que tenía que ver con esa ligación afectiva del ferroviario con la empresa en la cual trabajaba, y la otra tenía que ver con los ferroviarios como protagonistas de un acontecer histórico, del devenir histórico mismo, lo cual voy a desarrollar un poquito después. En principio voy a contarles esto, que tiene que ver con lo que venía diciendo. ¿De qué manera? ¿Por qué? La pregunta que surgió en la filmina anterior es ¿por qué y de qué manera el ferrocarril estaba tan ligado a la vida del ferroviario? Bueno, en principio, justamente, para hacer un resumen, porque estar en el ferrocarril implicaba una mejora material sustantiva, ¿no? Es decir, el ferroviario estaba, de Junín al menos, estaba por encima de los trabajadores de otros rubros dentro de la localidad. Es decir que, como decían muchos, ingresar al ferrocarril implicaba ganarse la lotería. Son expresiones típicas que uno encuentra en estas entrevistas. Implicaba ganarse la lotería, la gente que entraba al ferrocarril era felicitada por sus amigos, ¿no? Era una instancia iniciática, si se quiere,
Y como decía, el ferrocarril implicaba un ingreso bueno y seguro, pero además implicaba la posibilidad de ascender hacia lugares impensados en otras empresas en aquel momento, ¿sí? Quien ingresaba lo hacía quizás como aprendiz, ¿sí? Como dice uno de mis entrevistados, Marone, yo me inicié en la instancia más baja del ferrocarril, entré siendo aprendiz y terminé siendo jefe del departamento de mecánica. Entonces estaba dentro de la imaginación la posibilidad de ascender hasta donde se quisiera. ¿Qué era lo que posibilitaba esto? Era la educación y el estudio, ¿sí? La capacitación. Es decir, que en todos estos trabajadores lo que yo encontré es una confianza muy fuerte en que la educación era quienes les permitía mejorar sus vidas, ¿no? Mejorar sus vidas y ascender dentro de la escala laboral. Y no solo eso, sino mejorarse a sí mismos a partir del estudio. Es decir, hay una gran confianza, una gran fe en que la educación era la llave que les permitía mejorarse, ¿sí? En todo sentido. Una mejora material, estamos hablando que también implicaba que el ferroviario a partir de ese sueldo podía hacerse su casa y podía cumplir un montón de expectativas sociales que existían en aquel momento, ¿no? En el imaginario de la época, los sueños, las expectativas que los ferroviarios y el resto de las personas que habitaban esa época podían imaginar y lograr a través de la empresa. Por eso mismo el ferrocarril era su vida, porque permitía todo eso. No solo era una mejora material, sino que también era de alguna manera una mejora en otros planos de la vida, ¿no? Porque la educación no solamente estaba relacionada con la capacidad de consumo, si se quiere, que eso aparece en los relatos, sino que estaba con la capacidad de mejorarse a sí mismo, ¿sí? Por eso hablo de crecimiento personal en estos resúmenes, ¿no? Una mejora social también porque el trabajador ferroviario era un trabajador prestigioso dentro de Junín, ¿no? Prestigioso por un lado porque justamente tenía créditos, como decían muchos trabajadores a los cuales entrevisté, ¿no? Podía obtener créditos en cualquier comercio de Junín porque podía pagar, y porque era un trabajador honesto que representaba esos valores de la honestidad que tenía en ese colectivo. Y cumplía el pagar, pero también porque estaban prestigiados socialmente por su saber, ¿sí? Ellos decían, los mejores en cada rubro, los mejores pintores, herreros, en cada rubro de los talleres, estaban en el ferrocarril. Entonces eran trabajadores con prestigio social. Por todo eso que les estoy contando, el ferrocarril era la vida, ¿no? Además, como yo le digo acá, era también, y trato de también ilustrar a través de esta última foto donde aparece ese colectivo, ¿no? También era la pertenencia a una comunidad de afecto, eso que se llamó y que se siguió llamando y que se empezó llamando en el siglo XX, al inicio del siglo XX, promovido por los ingleses, esa familia ferroviaria, se llamó y se siguió llamando después con la nacionalización. Esa familia ferroviaria que se sustentaba a partir de trabajadores que ingresaban muy jovencitos, a los 17, 18 años, que, como les decía, eran de familias de pocos recursos y tenían esa oportunidad de crecer dentro del ferrocarril, y que se hacían amigos allí adentro y que eran parte de una comunidad que trascendía las puertas del ferrocarril, porque después ellos se juntaban en otro tipo de reuniones, en otro tipo de encuentros, y consideraban ser parte de una familia ferroviaria. Por todo eso sigue solventando, alimentando lo que es el amor a la empresa ferroviaria. Y también por pertenecer, como digo, a una empresa prestigiosa que consideraban que los mejores, como decía yo hace un ratito, de cada rubro, de cada lugar, estaban en el ferrocarril, en la ciudad, ¿no? Los mejores de cada especialidad técnica, ¿no? Y los mejores también en otros espacios que no necesariamente tenían que ver con el ferrocarril, por ejemplo, gestores de clubes, creadores de bibliotecas. Hay muchos personajes que Alfonsina sabe, muy famosos acá en Junín, que hicieron muchas cosas por la ciudad y que pertenecieron al colectivo ferroviario.
Entonces el ferrocarril, de alguna manera, el centro de Junín, el centro cultural y también técnico de la ciudad de Junín. Perdón que te corte, también Sí, deportivo. y deportivo, sí. Era el por qué, digamos, la ciudad funcionaba. También los comerciantes esperaban a los trabajadores que cobren eh, para pagar sus cuentas. Los comercios vivían del ferrocarril y, como dice Alfonsina, eh, muchos deportistas famosos de Junín habían sido y fueron ferroviarios. Eh, También el deporte era una cosa muy importante dentro de los trabajadores porque era el modo en que ellos se relacionaban en otros ámbitos que no fueran los laborales, y daban vigor de alguna manera a lo que se llamó esa familia ferroviaria, y se conectaban con centros ferroviarios de otros lugares del país. Así que bueno, por toda esa gran cantidad de cuestiones, de factores, el ferrocarril era la vida, ¿no? Para ellos. Pertenecer a una empresa prestigiosa en la ciudad, que no solamente contaba con los mejores, ¿no? Uno escucha mucho esto cuando va a hacer las entrevistas, de que los mejores, o sea, se repite y se replica, y uno se cansa de escuchar que los mejores en cada rubro, en cada lugar y en espacios que no tenían que ver, como decía, con el ferrocarril, cantores, artistas, ¿no? Estaban en el ferrocarril, o sea que había una idea de mejorarse infinitamente hasta donde se pudiera mejorar. Era el espíritu un poco que se contagiaban unos a otros, ¿no? De ser mejores en lo que cada uno hubiera elegido ser, porque como les decía, también había artistas, ¿no? Así que el ferrocarril produjo artistas, técnicos, y dio vigor a toda una ciudad. Esa es la idea un poco. Y por ahí, esta idea de que se contagiaban unos a otros y de que se consideraban los mejores que estaban en el ferrocarril. Hay un ferroviario que me dijo: vos creés que yo te miento, pero hasta los mejores deportistas estuvieron en el ferrocarril. Todo lo mejor está en el ferrocarril. Esa es la visión, el imaginario que aparece, ¿no? De alguna manera, como sabemos, la memoria se construye a partir de la memoria colectiva, se construye a partir de relatos y narraciones que se van diciendo unos a otros. Y eh, interpreto que todo esto que se replique y se reitera en los relatos tiene que ver con esas narraciones que se fueron contando unos a otros y que después me las terminan contando a mí. Así que de alguna manera esa es la memoria colectiva de Junín. Y después, como les decía, bueno, hay otro eje que tiene que ver con la percepción histórica de los trabajadores ferroviarios. En este caso yo encuentro 3 hitos importantes. Ustedes saben que cuando hablamos de memoria, hablamos de que existen hitos o acontecimientos en los cuales los trabajadores o las personas que recuerdan se detienen para recordar, ¿no? Porque les parecen más importantes que otros acontecimientos. Entonces, uno de esos hechos que aparece es la nacionalización. ¿Por qué digo la ARA inglesa en esta presentación? Bueno, porque la nacionalización es medida, es interpretada a partir de la experiencia inglesa, experiencia que muchas veces ellos no tuvieron, porque muchos ingresan después de la nacionalización. Otros tuvieron a partir de los padres, otros habrán considerado o interpretado la nacionalización a partir de los relatos de otros trabajadores que los acompañaban. Seguramente fue de esa manera, pero lo cierto es que los trabajadores ferroviarios miran la nacionalización a partir de la experiencia inglesa, que en muchos casos no tuvieron directamente, que fue recuperada a partir de relatos de otros. ¿Y en qué sentido? Bueno, como planteaba Solange, me parece que uno de las cuestiones que llama un poquito la atención al recuperar esos relatos es que, a diferencia de lo que uno puede encontrar no solo en bibliografía, sino en relatos quizás literarios, es que la nacionalización no es vista, interpretada
de una manera positiva, sino que es el inicio de la desgracia, la decadencia, así es como es considerada por estos trabajadores, ¿sí? Entonces, me parece que por ahí puede ser que haya un aporte allí, en el sentido de que la nacionalización muchas veces se la estudió como el contexto político, económico, si estuvo bien, si estuvo mal, si se pagó bien, si se pagó mal, por qué se hizo, pero no encontré, al menos en ningún trabajo de los que yo pude recuperar, cómo fue digamos, mirada a la nacionalización desde los mismos actores que la transitaron, desde el proceso mismo de trabajo. Y por ahí me parece que ahí hay un aporte en Junín que es interpretado desde lo local, o sea, no podemos traspolar esto a ningún otro centro, que seguramente aparecen otras cuestiones. Esto es lo que aparece acá. Hay una visión, una perspectiva de que la nacionalización es el comienzo de la decadencia, de la desgracia, de lo que pasó en el ferrocarril. Incluso permite explicar lo que pasó en los 90, ¿sí? O sea, una frase que les recupero de un trabajador ferroviario que ingresó porque era peronista, es decir, no tendría nada malo que contar sobre la nacionalización. Y dice, lástima que no siguieron los ingleses porque tendríamos ferrocarril, ¿no? Esta es una visión que por ahí sintetiza un poco la perspectiva que se tuvo sobre ese acontecimiento. Y en todo sentido, la nacionalización siempre es mirada a partir de la mirada, el prisma, la vara inglesa, ¿no? Es decir, los ferrocarriles dejaron de ser deficientes, según ellos, y para interpretar esto se mira la eficiencia inglesa, el trato dejó de ser respetuoso, y para interpretar esto se mira el trato respetuoso que promovieron los ingleses, la calidad dejó de ser algo a perseguir, y para eso se mira la calidad que tenían los ingleses en todo lo que hacían, ¿no? Esto para sintetizar o ilustrar a grandes rasgos, ¿no? Después, como ustedes saben, quienes leyeron el libro, se problematiza un poquito más. Pero más o menos de esta manera se interpreta la nacionalización en Junín. Y después otro acontecimiento, otro hito que yo recupero tiene que ver con los años 60 y la crisis ferroviaria, ¿no? Ahí yo recupero dos citas de Arturo Frondizi, quien era presidente en aquel momento, que lo que demuestran o expresan es que hay un ferrocarril en crisis, ¿sí? Hay un ferrocarril que está en crisis, o sea, se habla ahí, si ustedes leen, servicio pésimo, trenes que tienen retardo, los pasajeros viajan hacinados. Esto es parte de un discurso que él brindó que se llamó la batalla del transporte. Las mercaderes se eternizan en las playas de espera de los vagones, o sea, hay un ferrocarril que está en crisis, ¿sí? Por eso recupero eso para hablar que ese ferrocarril que era tan eficiente, que los trabajadores eran tan especiales, que tenían tanto conocimiento sobre lo que hacían, ¿no? Bueno, acá se evidencia que hay un problema, ¿no? Que hay una crisis ferroviaria porque este presidente está criticando el servicio ferroviario. Y bueno, ahí en ese momento, ese ferrocarril prestigioso entonces había dejado de serlo. Había dejado de ser una empresa prestigiosa, el ferrocarril, como les conté al principio, ¿no? Esa empresa de la cual ellos estaban orgullosos, pero ellos siguen acudiendo a esas memorias porque es lo que les permitió continuar, ¿no? Continuar a partir de esas memorias de la empresa prestigiosa, de la empresa que albergaba trabajadores de excelencia, ¿no? Y en este momento, en esta instancia, ocurre un hecho que también Solange lo describe y que es muy estudiado por Luisina,
en el caso de sus estudios sobre lo que aconteció en Laguna Paiva, por ejemplo, que fue la huelga del 61, ¿no? Donde en ese momento todo el ferrocarril para de todo el país durante 40 años, 40 días, perdón, y los trabajadores hacen un gran esfuerzo porque tienen que no cobrar durante 40 días, son los sostenes principales de sus familias, imagínense lo que ha sido eso. Algunos se tiene que esconder, ¿no? Para que no los atrape la policía y los obligue a trabajar. Y hay una construcción identitaria en el resto del país que está asociada a ese espíritu de lucha, de ser parte de un colectivo, de ser solidario, de arrojo, de arriesgarse además a perder su empleo, pero también a por ahí solidarizarse con otros trabajadores ferroviarios, ¿no? Y ahí en Junín ocurre un hecho muy puntual, muy diferente quizás a lo que tuvo lugar o en otros centros ferroviarios, en el cual, bueno, los trabajadores por ahí evitan recordar lo acontecido en esa huelga, evitan recordarlo, evitan contármelo, yo insisto en que me lo relaten y no lo hacen, y en muchos casos confunden acontecimientos, fechas, lo que aconteció en la huelga, confunden la huelga, los motivos de la huelga, ¿no? Y eso por ahí es un poquito diferente a lo que ocurrió en otros centros ferroviarios del país, donde, como les decía, hay una memoria asociada al trabajador luchador, solidario, que se arriesgó, que se sacrificó, ¿no? Donde aparecen estas memorias de héroes y heroínas que se sacrificaron en el contexto de la huelga que le estaban haciendo al presidente Arturo Frondizi. Y en Junín ocurre algo bastante diferente, ¿no? Y también por ahí hay digamos, un acontecer de la huelga ferroviaria que principalmente no está asociado al hecho puntual de lo que significó el ferrocarril en la ciudad, ¿sí? Luego, a ver, disculpen, ¿eh? Ahí está. Bueno, disculpen, sí. Bueno, esto es lo que ocurre en los años 60 y lo que tiene que ver con la crisis ferroviaria y la huelga del 61. Y finalmente, lo que quería seguir con... Disculpen que no puedo pasar de... A ver, ahí está. Bueno, un segundito más. Me tildó la máquina. Uy, bueno, No, no hay problema, Ana. No no sé hay si querés problema. contar la última parte mientras que esperamos la diapositiva. Dale, dale, dale. Que no me pasa por eso. No importa. Se me colgó la máquina y estoy complicada. Bueno, a ver. Bueno, me parece que vamos a dejar acá las diapositivas porque no puedo continuar. Pero bueno, les voy compartiendo la diapositiva que seguía,
que tenía que ver con un momento en que ellos vuelven a recuperar esas memorias que tenían que ver con esa idea de calidad asociada a lo inglés, ¿no? Y aparece aquí, esto es a fines de los 60 y a principios de los 70, es un momento en el cual los trabajadores incorporan algunos valores justamente que tenían que ver con esa visión heredada de los ingleses y que dan inicio a un proyecto, o mejor dicho, a dos proyectos que permitieron incorporar o introducir al ferrocarril dos ideas novedosas para la época, que son la creación del Departamento de Control de Calidad y la programación por camino crítico. Son dos ideas, dos iniciativas que lo que apuntaban era a mejorar las tecnologías del ferrocarril y además apuntaban a poner el ferrocarril en otro lugar, en otro lugar a nivel nacional, ¿sí? Son iniciativas que tienen lugar a partir de un presidente de ferrocarriles que se llamó De Marchi y estuvo muy vinculado con personas de Junín, y son dos iniciativas locales que ponen el ferrocarril en una instancia superior a lo que había estado antes, ¿no? Donde se destacan, y permiten recuperar un ferrocarril asociado a una idea de calidad, en la cual la primera iniciativa tiene que ver con la creación del Departamento de Control de Calidad y una manera de medir la calidad a partir de parámetros objetivos, a diferencia de otras instancias en las cuales la gestión inglesa medía la calidad a partir del buen ojo del trabajador ferroviario, que estaba por ahí controlando ese contexto de trabajo. Y en este caso se intenta medir a partir de parámetros muy objetivos la calidad que estaban teniendo adelante las tareas, que se estaban llevando adelante las tareas. Y otra iniciativa que tuvo lugar en esa época fue la programación por camino crítico, que tenía que ver con algo que se criticaba mucho al ferrocarril en aquel momento, que era el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual pasaba mucho un coche hasta que era reparado. Entonces, esta iniciativa, también llevada adelante por un ingeniero ferroviario de Junín y por algunos técnicos que lo acompañaron, permitió que el ferrocarril, que los coches que eran reparados, fueran reparados de una manera mucho más rápida y que a su vez se pudieran incorporar nuevas unidades para la reparación. Entonces, de alguna manera, estas dos iniciativas permitieron construir una identidad ferroviaria asociada a la calidad, a diferencia, digo yo, de lo que ocurrió en otros espacios del país, en el cual quizás el ferrocarril y los ferroviarios construyeron su identidad a partir de una idea de luchadores, estamos unidos, luchadores que se solidarizaban con otros a partir de acontecimientos puntuales como eran las huelgas. Y yo diría que la identidad ferroviaria estuvo a partir de estos acontecimientos asociada a una idea de calidad, ¿sí? Y bueno, para finalizar, quisiera leer una cita por ahí de quien fue mi director de tesis y hizo el prólogo, que es Guillermo Quinteros, que está en el libro y que aparece en el inicio, y dice: todo parece indicar, no cabe duda de que hubo un gran voluntarismo por parte de los trabajadores. Todo parece indicar que fueron ellos quienes sostuvieron al ferrocarril como pudieron hasta la claudicación definitiva de los Pedrazas de los años 90.
el incumplimiento de los horarios, los pequeños hurtos del taller, el exceso de mano de obra, la disminución de los salarios, etc., nada de ello parece haber sido importante, ¿sí? Lo traje aquí porque, bueno, justamente me parece que resume muy bien esta idea de que el ferrocarril subsistió y permaneció gracias a ese esfuerzo de los trabajadores ferroviarios, de ese esfuerzo colectivo. Así que, bueno, con esto finalizo la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Excelente. Bueno, después voy a hablar un segundo para no hacerlo muy extenso, pero llegó una pregunta que llegó antes de tu exposición. Creo que ya estaría aclarado, pero igual te la voy a leer, que es de Manuel Contreras, que dice: felicitaciones desde La Paz, Bolivia. Una consulta al panel o al autor. ¿Hasta qué punto es la experiencia de Junín similar o diferente con las otras regiones o empresas? En otras palabras, ¿hasta qué punto la experiencia de Junín es normal o más bien outlier, es decir, aislada? O más bien, perdón, Aislada, aislado. es una palabra en inglés, outlier. Bueno, eso creo que no lo puedo responder, porque por ahí no lo puedo responder verificado con hechos, porque no hice una historia comparada, ¿no? Si hubiera hecho una comparación, pero tengo algunas conjeturas, algunas pautas, quizás Luisina y Sol también las tienen, pero como decía, me parece que en la huelga del 61 hay ahí alguna diferencia, ¿no? Es una memoria muy fuerte en otros lugares, aparece muy fuerte y aparece como una manera de construcción, de consolidación de una identidad ferroviaria, y en Junín no aparece de esa manera. Hay diferencias. La nacionalización no lo sé, el hecho de la nacionalización no lo conozco porque no he encontrado que se hicieran trabajos vinculados a las memorias de la nacionalización. Tengo información de que sí se estudió la nacionalización de otras empresas algunas inglesas, ¿no? Y entiendo que la visión nostálgica de los ingleses estaba presente en esas otras memorias, pero no lo conozco, por ahí las chicas sí conocen algún estudio que se haya hecho sobre memorias sobre la nacionalización. Y sí, lo que es particular también de Junín es esta última etapa que les relaté, que tiene que ver con un momento de florecimiento que por ahí no ocurre en otros lugares. Este fin de los 60 y principios de los 70. Solange, Luisina. Sí, me parece que, bueno, en esta última parte Ana estaba aclarando esta cuestión de una singularidad que tiene Junín con relación a la huelga del 61 y a pensar que de alguna manera la identidad de ferroviaria de los trabajadores de Junín pasa por reivindicar la cuestión de la producción y de la capacitación, de la calidad, y no por reivindicar la lucha. Me parece que eso es particular. Tiene que ver con una singularidad. Y también habría como Ana no hizo historia comparada, yo tampoco hice historia comparada, por lo tanto creo que podríamos hacer juntas historia comparada, pero digo que también hay que pensar el derrotero del taller de Junín a lo largo del siglo XX. Por ahí hay espacios, como por ejemplo Tafí Viejo, que sí fue cerrado en un momento antes de los 90. Entonces digo, hay distintas, hay transformaciones que se generaron a lo largo de estos años en donde los talleres tuvieron determinado protagonismo. Algunos pudieron sobrevivir más tiempo y otros no, abiertos. Entonces, pero me parece que Ana da, digamos, ahí eso que ella indaga con relación al 61, me parece que es fundamental su conclusión. Es decir, la memoria ferroviaria de Junín no tiene que ver esa huelga que de alguna manera puede ser en otros espacios
tan aglutinante para poder explicar ciertos procesos. En el caso de Junín, no. Eso me parece que va por ahí. No sé si Sol. Ah, y yo había hecho una pregunta, Ana, no sé si vos la querés hacer, responder, que es, ¿qué pensás, si pensás seguir con esto o indagar qué cosa? O ya no más. Ay, ustedes me hacen las preguntas más difíciles. Sol, la tuya ya me la olvidé, si me la podés reiterar porque me la olvidé. Eh, y no, ahora no pienso en el futuro. Me gustaría, quizás, me gustaría. Pero bueno, también es importante por ahí decir que en el contexto académico en que uno está, también te impulsa o no a seguir adelante. Y en el caso de ustedes, por ahí tienen la gran suerte de estar en un lugar como la Universidad Rosario, que tiene una facultad de ciencias humanas. Sol también está en la UBA, me parece, no, en la USAM. Buenos Aires, bueno, es otro contexto. Acá en Junín, como Alfon sabe, por ahí es un poco más difícil estudiar, investigar, porque uno se encuentra bastante solo, ¿no? Y el impulso del colectivo es importante para, la interacción con el colectivo es importante para seguir estudiando también. Así que tengo ganas y pero no te sabría decir en este momento. Me parece que quedan muchas cuentas pendientes ahí, ¿no? Para seguir investigando, o sea, qué sé yo, lo que pasa después que termina ese periodo que yo relato, donde empieza una cuestión bastante compleja que tiene que ver con eh, las luchas gremiales, las luchas entre los gremios, entre la lógica gremial y otros trabajadores que por ahí no estaban tan de acuerdo con ese tipo de lógicas. Aparece mucho en los relatos que yo recupero eso, ¿no? Donde el gremialismo aparece como un problema, ¿no? Y estaría bueno por ahí estudiar qué pasó en Junín, si de alguna manera eso explica otras cosas de la ciudad de Junín, ¿no? Esa visión tan negativa que, no sé si, digamos, porque por ahí en mi anterior libro está más expresado esto, pero hay una visión muy negativa que los trabajadores de Junín tienen sobre los gremios. Y no sé si eso es particular de Junín y si eso de alguna manera explica algunas cosas de la sociedad de Junín. Sería muy interesante estudiarlo. Es otra etapa, por eso yo terminé ahí y culminé en el 73. No porque no me interese, sino porque empieza realmente otra etapa donde las luchas políticas, gremiales, empiezan a ser mucho más importantes, ¿no? De hecho, para cerrar el periodo, fundamento a partir de que el presidente de Ferrocarriles es alguien que pertenecía al gremio de la fraternidad después, ¿no? Y eso hubiera sido impensado antes, ¿no? Que una persona perteneciente a un gremio sea presidente de un organismo o de una empresa del Estado, como fue el ferrocarril. Eso era impensado. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen este periodo posterior más complejo que sería por ahí interesante estudiar. Sí, me gustaría. Yo quería comentar muy cortito, sé que ya estamos con poco tiempo, pero que sí, sin dudas, encuentro varias especificidades, podemos decir, o énfasis puntuales que presenta el caso de Junín, con esto que venías tratando acerca de la nacionalización. Esta, este singular tratamiento sobre el gremialismo ferroviario, y fundamentalmente, bueno, lo que también comentaba Luisina acerca de la formación profesional, los saberes, sabemos que ese es un tema que está presente en el grupo ferroviario en general. Sin embargo, me parece que acá hay un especial énfasis, ¿no? Por presentarse desde ese lugar, ¿no? Esto del sello de calidad, la eficiencia, bueno,
la formación profesional. Y lo que yo te preguntaba era acerca del vínculo con tus informantes, con tus entrevistados, pero bueno, no sé, igual si tenemos tiempo para retomar ese punto. Bien. Em, bueno, el vínculo con los informantes. Bueno, sí, terminó siendo un vínculo muy afectuoso. Obviamente que no sé si les gustó tanto el libro, eso se los tengo que preguntar, ¿no? Porque obviamente que a algunas personas las vi un montón de veces, las consulté un montón de veces, entonces termina siendo un vínculo de afecto, pero realmente no sé si les gustó el libro, porque yo no me casé con ellos, ¿no? No, y entonces quizás algunas cosas, algunos planteos, si bien yo los traté de cuidar mucho, ¿no? Porque muchas cosas no puse en esta exposición pública que ellos me dieron la oportunidad de brindar, ¿no? Porque aparecen los nombres de ellos. Si bien yo les mostré dónde iban a aparecer, algunos ni siquiera, o sea, tal confianza me tenían que ni siquiera me pidieron o revisaron los lugares donde iban a aparecer sus nombres. Pero bueno, como decía, yo no me casé con ellos, yo también trato de poner una mirada compleja, no me enamoro de ellos. Entonces, a veces en algunas partes del libro hasta cuestiono lo que me dicen, ¿no? A partir de otras bibliografías. Así que no sé si les gustó tanto el libro. Yo por un lado espero que sí, pero también espero que no. Porque si les gustó mucho quiere decir que yo no hice mi tarea de investigadora como corresponde, ¿no? Porque justamente mi tarea no es la de enamorarme de lo que ellos me dicen y creerme lo que ellos me dicen, sino de complejizar la mirada a partir de otras cuestiones. Así que sí hay algunos trabajadores que por ahí, o sus familias, que no quisieron que aparezca su nombre justamente porque en un caso puntual me pasó, otros no los pude hallar, ¿sí? Son la mitad de estos trabajadores a los que yo entrevisté, primero para una publicación en las cuales aparecían sus seudónimos, ¿no? Entonces ahí no había problema. Pero en una segunda instancia era una publicación en la cual yo les pedía que aparezcan sus nombres reales para darle una calidad al documento diferente. Y bueno, algunos, la gran mayoría estaban fallecidos, habían fallecido, porque hoy sería medicina muy difícil hacer esto que decías vos, hacer un trabajo de memoria histórica de lo que es la nacionalización, porque la mayoría ya no está. Yo la pude hacer porque hice las entrevistas en 2011, muchas de ellas, y bueno, algunos no están, entonces tuve que acudir a sus familias, la mayoría no tuvo problemas, pero otras personas no las encontré, no las pude hallar. Y algunas puntualmente me dijeron que no porque habiendo leído el documento por ahí no estaban de acuerdo con algunas cosas que se planteaban allí, ¿no? No con lo que la persona había dicho, sino con el planteo general del libro, ¿no? En relación a esta visión que la gran mayoría de los trabajadores tenía sobre el rol que tuvo el gremio, y quizás los que por ahí no quisieron poner su nombre propio allí o sus familias no lo quisieron fue porque no estaban de acuerdo con esa visión, no mía, sino de los otros trabajadores sobre el rol que tuvo los gremios dentro del devenir de la empresa ferroviaria. Así que bueno, no sé si te respondí. Bien. Difícil trabajar con ferroviarios, también me tocó. Los adoro, pero bueno, es difícil. Alfonsina Bueno, también escribió un libro sobre el ferrocarril, sí. sí, me Ella pasó los conoce muy bien, con un mejor que yo. ferroviario que después de la entrevista vino el otro día y me dijo, no me gustó lo que dije ayer, quiero que pongas esto con una hoja escrita. Son todo un personaje. Bueno, Sí, Ana, yo para ir cerrando, primero felicitarte y después agradecerte. Felicitarte por este trabajo. Soy compañera tuya bueno, del doctorado. Sos una excelente persona, una excelente compañera, una excelente investigadora. Y agradecerte porque creo que en este libro vos
pones en palabras, en páginas, todo lo que nosotros, los juninenses más que nada, sabemos o escuchamos o da vueltas en la ciudad sobre los ferrocarriles, pero que ahora lo vemos plasmado. Junín, como bien dijo Solange, que nos visita, es una ciudad súper ferroviaria, donde abuelos, padres, tíos, todos estaban en el ferrocarril y toda la ciudad se movía en torno a ese monstruo semidormido que tenemos a la mitad de la ciudad, porque ahora se está reactivando, pero que está semidormido, y todo eso que nosotros siempre, ay, nos dijeron, ay, los mejores eran los ferroviarios, ay, cuando estaban en el ferroviario, los de Viapé también eran del ferrocarril, y todas esas cosas, Ana pudo resumirlas, ponerlas bien bonitas en estas palabras y en este libro. Así que te agradezco muchísimo porque es una contribución súper importante a la historia de Junín, porque creo que lo más importante que le pasó a Junín fue esto, la llegada y la instalación de los talleres de Junín. Así que de mi parte, agradecerte profundamente. No sé si las otras dos investigadoras tienen algo más que aportar. Nada. No, yo Bueno, agradecerles a todos. Quiero, perdón. Aplausos. 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 Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando el vivo en Facebook. Y Ana, bueno, a disposición siempre. No sé, ¿qué quieres agregar? Sí, no, agradecerte a vos, Alfonsina, por tu tiempo, a las tres, por el tiempo, De por nada, la siempre que lectura, necesites. por los aportes, porque también digo, es importante, es interesante en el caso del Sol y de Luisina, que son investigadoras de otros lugares, ver cómo ellas ven esta investigación, o sea, la mirada de afuera, ¿no? Nosotros estamos acá metidas en un microclima quizás, y está bueno la mirada, tener una mirada de cómo ven este caso, este estudio. Así que gracias por el tiempo, por la lectura atenta, por estar acá, por el apoyo, como siempre. Así que bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias. Hasta luego.